Hola, bienvenidos al taller de química del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Melissa Botello. El día de hoy hablaremos sobre enlaces químicos. Los enlaces químicos son las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos en las moléculas y a los iones en los cristales. A los tipos de enlaces presentes en una sustancia se deben en gran medida a las propiedades físicas y químicas de la sustancia. También se debe a la atracción que una sustancia ejerce sobre otra. Por ejemplo, la sal se disuelve en agua mucho mejor que en aceite, y esto es debido a las diferencias entre los enlaces. También ciertas sustancias disueltas en agua conducen una corriente eléctrica, otras en cambio no lo hacen. Hablemos sobre los enlaces iónicos. La fuerza de atracción entre iones con carga opuesta recibe el nombre de enlace iónico. Este tipo de enlace se forma por transferencia completa de electrones y, como ya lo mencioné, los iones que se atraen son aquellos con cargas opuestas. Un ejemplo de esto es cuando se coloca un trozo de sodio metálico, esto es sodio en su estado basal, en un matraz que contiene cloro gaseoso, se produce una reacción vigorosa y se forma un sólido blanco estable. Este compuesto es muy común y es el cloruro de sodio, es lo que se usa como sal de mesa. Lo que sucede durante esta reacción es que un átomo de sodio pierde un electrón y se forma un ion sodio. La pérdida del electrón de valencia produce un ion con un octeto completo de electrones. Durante la ionización se dice que un átomo metálico se oxida cuando pierde electrones. La oxidación se puede representar mediante símbolos de Lewis de puntos, y esto es que un átomo de sodio más energía va a producir un ion sodio más el electrón que perdió el átomo de sodio. Por otra parte, los átomos de cloro tienden a ganar un electrón para formar iones cloruro. Durante la ionización se dice que el metal se reduce cuando gana un electrón. Esta reducción se presenta como sigue empleando símbolos de Lewis. Esto es, un átomo de cloro más un electrón que gana se convierte en un ion cloruro más energía. La tendencia de los átomos no metálicos a ganar los electrones suficientes para completar un conjunto de 8 electrones se conoce como la regla del octeto. Empleando símbolos de Lewis de puntos, podemos representar la reacción iónica del sodio con el cloro en términos de transferencia de electrones entre átomos. Esto es, un átomo de sodio más un átomo de cloro van a producir un ion sodio y un ion cloruro. Continuemos con los enlaces covalentes. Se le llama enlace covalente al par compartido de electrones dentro de una molécula. Una molécula es un conglomerado de átomos unidos por esos enlaces covalentes que se comportan como una sola partícula. Veamos dos ejemplos. El primero, este átomo de hidrógeno unido a un átomo de un metal muy reactivo como lo es el litio, que además cede electrones con facilidad. Esto produce dos iones, el ion litio y este ion de hidrógeno con carga negativa, el cual recibe el nombre de ion hidruro. El compuesto que resulta de unir estos dos iones se le llama hidruro de litio. Veamos un segundo ejemplo, donde hay dos átomos de hidrógeno, cada uno con un electrón. Estos comparten un par para formar una molécula de hidrógeno, que es más estable todavía que los átomos individuales de hidrógeno. Esto forma una molécula diatómica de hidrógeno. Los pares que comparten estos iones o estos átomos pueden formar enlaces sencillos, enlaces dobles y hasta triples. Antes de continuar, es necesario mencionar la importancia de la electronegatividad, la cual es la medida de la tendencia de un átomo en un enlace covalente a atraer hacia sí los electrones compartidos.
los átomos de los elementos más electronegativos son los que ejercen mayor atracción sobre los electrones. Se trata de los elementos situados en la esquina superior derecha, esto es, de este lado de la tabla periódica. Estos presentan la máxima tendencia a ganar electrones para formar iones negativos. Dentro de un periodo, que esto es en línea horizontal, la electronegatividad aumenta con el número atómico. Esto es que el sodio tendrá mayor electronegatividad que el litio y a su vez el flúor tendrá mayor electronegatividad que todos estos elementos que están en este periodo. Dentro de un grupo, la electronegatividad disminuye a medida que el número atómico aumenta. Esto es que la electronegatividad del litio será mayor que la del francio y a su vez también la del carbono será mayor que la del plomo. En realidad lo importante de aquí es la diferencia de electronegatividad entre los átomos unidos por un enlace químico. Por ejemplo, en una molécula diatómica de hidrógeno, por ejemplo, ambos átomos de hidrógeno tendrán la misma electronegatividad, por lo cual la diferencia entre estos valores será de 0. Cuando se tiene una diferencia de electronegatividad mayor a 1.7, se considera que el enlace es principalmente iónico. Caso contrario a cuando la electronegatividad disminuye, la diferencia de sus valores, el carácter covalente aumenta. Si se comparan los tipos de enlaces, se tiene en un extremo los enlaces iónicos, en los cuales se transfieren electrones de un átomo a otro para formar iones. En el otro extremo están los enlaces covalentes no polares, donde la distribución electrónica está perfectamente equilibrada entre átomos. Esto ocurre en las moléculas diatómicas. Entre estos extremos están los enlaces covalentes polares, donde los electrones se comparten de un modo desigual y esto ocurre entre átomos de elementos diferentes. Un ejemplo es el hidrógeno y el cloro, el cual reaccionan para formar un gas llamado cloruro de hidrógeno. Ambas moléculas son diatómicas, por lo cual esta reacción es la que representa al sistema. Una molécula diatómica de hidrógeno más una de cloro producen 2 del cloruro de hidrógeno. Aquí tanto el átomo de hidrógeno como el de cloro necesitan un electrón para ser estables, de modo que se puede decir que llegan a un arreglo para compartir un par de electrones en un enlace covalente. Debido a que estas moléculas son diatómicas, esto produce 2 moléculas del cloruro de hidrógeno. Cuando estos dos átomos comparten este par de electrones, no lo hacen de forma equitativa. De hecho, siempre que dos átomos diferentes comparten electrones, uno de ellos ejerce mayor atracción sobre los otros. Por lo tanto, se puede decir que este enlace es covalente polar. En esta molécula, los electrones pasan más tiempo cerca del átomo de cloro que del de hidrógeno. Si se piensa en el enlace covalente como una nube electrónica no bien definida, entonces se puede decir que la nube electrónica tiene más densidad del lado del átomo del cloro que del hidrógeno. Esta línea entre estos átomos representa el enlace covalente. Los signos delta más y delta menos indican regiones de carga parcial positiva y carga parcial negativa. La polaridad de este enlace también se puede indicar mediante una flecha con cruz dirigida hacia el centro de la carga más negativo. El hecho de compartir de forma desigual los electrones en un enlace covalente tiene un efecto importante en las propiedades de los compuestos. Hasta ahora podemos hacer las siguientes generalizaciones. Los enlaces químicos entre átomos no metálicos idénticos forman covalentes no polares. Los enlaces químicos entre dos átomos no metálicos diferentes son covalentes polares. Y por último, los enlaces químicos entre no metales y metales reactivos son principalmente iónicos. Por último quedan los enlaces metálicos. La unión de los átomos en los cristales metálicos sólidos se designa simplemente como enlace metálico.
Una importante característica que los distingue es que en estado sólido, cuando están los metales en estado sólido, estos conducen la electricidad. Los sólidos con enlaces iónicos y covalentes no la conducen. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.